Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Buenos días. Es un verdadero honor formar parte de este Congreso Internacional de las Naciones, un espacio que nace como un puente profundo entre la psicoterapia, el arte y la dimensión transpersonal del ser humano. Quiero agradecer especialmente a la directora general del Congreso, profesora Miriam Muñoz, y al director ejecutivo, doctor Leonardo Maldonado, por sostener esta convocatoria internacional, sensible y académica a la vez, donde el pensamiento se vuelve experiencia y el arte se reconoce como un lenguaje legítimo del alma. Gracias también a cada una y cada uno de ustedes que hoy está aquí, conectados desde distintos países, culturas y trayectorias, respondiendo a una misma pregunta esencial: ¿cómo sanar, crear y comprender la psique desde una visión integral? Mi nombre es Carla Montanari, soy terapeuta transpersonal, acompañante en bioemoción, y el tema que hoy vengo a compartir con ustedes es bioemoción cuando el cuerpo habla. Antes de desarrollar este tema desde lo conceptual, quisiera invitarlos, si les es posible, a hacer algo muy sencillo. Antes de hablar del cuerpo, escuchemos el nuestro. No es necesario cerrar los ojos, pero si lo desean pueden hacerlo. Lleven por un momento la atención a la respiración, nunca para cambiarla, solo para percibirla. Perciban el apoyo del cuerpo, el peso, el contacto con la silla, la gravedad sosteniéndolos. Y ahora, sin buscar una respuesta mental, sin analizar, sin explicar, hagan internamente esta pregunta: ¿qué parte de mi cuerpo está más presente ahora? Puede ser una tensión, una molestia, una sensación neutra o simplemente una zona más viva. Solo registrarla, dejándonos sentir. Gracias. Este gesto simple nos recuerda algo muy fundamental. El cuerpo nunca espera permiso para expresarse. El cuerpo ya está hablando, incluso antes de que lo nombremos. Cuando hablamos del cuerpo en bioemoción, no nos referimos únicamente a un organismo biológico, ni a un sistema de órganos y funciones. Hablamos del cuerpo como territorio de experiencia, archivo emocional, espacio donde se inscriben vínculos, historias y memorias. El cuerpo nunca es un recipiente pasivo de lo que nos sucede. El cuerpo siente, el cuerpo registra, el cuerpo recuerda y el cuerpo expresa.
Muchas veces el cuerpo comienza a hablar cuando la conciencia todavía no encontró palabras posibles. Y aquí aparece una clave fundamental. El cuerpo habla para protegernos, habla para adaptarnos, habla para que algo sea visto. Antes de aprender a hablar, la experiencia humana es corporal. Antes de las palabras, estuvo el cuerpo. Las primeras formas de regulación emocional no fueron verbales, fueron respiratorias, fueron posturales, fueron relacionales. El modo en que fuimos sostenidos, mirados, tocados o no, se inscribió primero en el cuerpo. Desde la mirada bioemocional comprendemos que toda emoción que no encuentra un cauce simbólico busca otro modo de manifestarse. El cuerpo nunca falla, el cuerpo nunca traiciona, el cuerpo comunica. El síntoma nunca es un error del sistema, es un mensaje que todavía no fue traducido. Y esto es muy importante aclararlo. Bioemoción nunca busca culpar a la persona por su síntoma, ni simplificar el sufrimiento humano. Nunca decimos, te enfermaste porque pensaste mal, o todo es emocional. Decimos algo mucho más profundo y respetuoso. El cuerpo responde de manera coherente a la historia emocional que vivió. Decimos que el cuerpo habla cuando la palabra no alcanza, la conciencia no está preparada, el contexto no ofreció un espacio de escucha, la emoción fue demasiado intensa, inesperada o solitaria. En bioemoción hablamos de shock emocional, un evento vivido con sorpresa, dramatismo y soledad. Cuando una emoción no puede expresarse, nunca desaparece, se imprime en la psique, en el sistema nervioso y en el cuerpo. Lo que cuesta expresarse o no se expresa, se somatiza, nunca como un castigo, sino como intento de adaptación. Los invito ahora a un gesto muy breve. Piensen en alguna molestia corporal actual. No tiene que ser grave. Puede ser una tensión cervical, cansancio, opresión en el pecho, dolor lumbar, sin analizarla, sin buscar causas. Solo completen mentalmente esta frase. Si esta sensación tuviera algo para decirme hoy, quizás estaría hablando de... Lo sentimos. Nunca necesitamos respuestas claras. A veces solo aparece una imagen, una palabra o nada. Y eso también está bien. El cuerpo nunca habla en contra nuestra, habla a favor de la vida. Nuestra tarea como terapeutas, acompañantes,
artistas o profesionales del cuidado, nunca es silenciarlo, ni forzarlo, ni corregirlo rápidamente. Es escucharlo. En el próximo bloque vamos a entrar de lleno en la bioemoción y en cómo acompañamos este lenguaje corporal a través del camino al inconsciente. Recién nos detuvimos a escuchar el cuerpo como primer lenguaje. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a entrar en el corazón de la bioemoción, no como una teoría abstracta, sino como método de acompañamiento y como filosofía de conciencia. Porque cuando el cuerpo habla, no lo hace de manera caótica, habla siguiendo una lógica biológica, emocional y simbólica. La bioemoción es un enfoque integrador que articula biología, emoción, historia personal, vínculos, transgeneracionalidad, contexto cultural. No es una terapia en el sentido clásico, es un método de acompañamiento. Acompañamos a la persona a cambiar su percepción, ampliar su conciencia, a comprender el sentido de aquello que el cuerpo está expresando. Desde esta mirada, el síntoma nunca es el problema. El síntoma es la solución biológica que encontró el organismo frente a un conflicto emocional vivido en soledad. Esto cambia completamente el posicionamiento terapéutico. Ya no preguntamos solamente ¿qué enfermedad tengo?, sino ¿para qué aparece este síntoma en este momento de mi vida? ¿Qué adaptación está intentando realizar mi cuerpo? Desde la bioemoción comprendemos que el cuerpo responde antes que la mente racional, que el sistema nervioso no distingue entre lo real y lo simbólico, y que el inconsciente actúa siempre en favor de la supervivencia. Cuando una persona vive un evento inesperado, emocionalmente intenso y sin posibilidad de expresión, se genera lo que llamamos un shock emocional. Ese impacto deja una huella. Esa huella no es solo psicológica, es psicobiológica. Y allí aparece el sistema como una respuesta coherente. Nunca es castigo, nunca es error, es adaptación. El cuerpo habla cuando no pudo hablar la emoción. En bioemoción utilizamos una herramienta fundamental llamada camino al inconsciente. El camino al inconsciente nunca es un interrogatorio, nunca es un análisis intelectual, es un camino de escucha profunda. Acompañamos a la persona a recorrer la experiencia que dio origen al sistema, a ese síntoma. ¿Cómo lo hacemos? Primero, nos detenemos en el momento desencadenante, no en la historia larga, sino en la escena de máximo impacto emocional. Pedimos a la persona que describa dónde estaba, con quién, qué estaba ocurriendo, qué pensó en ese instante, qué sintió, qué no pudo expresar. Nunca interpretamos, nunca suponemos, solo escuchamos, porque el inconsciente habla en detalles. En este recorrido distinguimos niveles. El primero, el pensamiento, el diálogo interno automático, el no puedo,
el me abandonan, el no soy suficiente. Segundo, el sentimiento, pensamiento con carga emocional, tristeza, frustración, desvalorización. Tercero, emoción social, la emoción que me permitió mostrar enojo, llanto, silencio. Cuarto, la emoción oculta, la emoción que no pudo expresar, miedo profundo, impotencia, desamparo, rabia reprimida. Y aquí aparece algo clave, la emoción social y la emoción oculta casi nunca son la misma. El cuerpo responde a la emoción oculta. Cuando una emoción no puede expresarse, se imprime. Esa impresión se llama engrama. El engrama es la emoción, el pensamiento, la sensación corporal, el contexto, todo registrado simultáneamente en memoria corporal, y el cuerpo nunca olvida aquello que fue vivido con emoción intensa. El síntoma aparece cuando ese engrama se reactiva. No porque el cuerpo quiera enfermarnos, sino porque quiere resolver lo que quedó pendiente. Y aquí aparece una conexión profunda con arte terapia, porque muchas veces la emoción oculta no puede acceder a la palabra, pero sí puede acceder al trazo, al color, al movimiento, a la forma. El arte permite que el cuerpo exprese sin pasar por la censura mental. En arteterapia nunca le pedimos al cuerpo que explique, le damos un espacio para hablar en su idioma. Por eso decimos que el arte nunca interpreta el síntoma, el arte lo traduce. Quiero dejarles esta idea al respecto. El cuerpo nunca necesita ser corregido, necesita ser escuchado. Cuando acompañamos sin juicio, sin prisa, sin imponer sentidos, algo se ordena. Ahora vamos a profundizar en cómo el arte se convierte en un puente de integración y cómo, cuando el cuerpo es escuchado, ya no necesita gritar a través del síntoma. Hablamos antes de cómo el cuerpo graba memoria, la guarda, cómo el síntoma es una respuesta adaptativa y cómo la emoción oculta queda impresa. Ahora vamos a dar un paso clave. Vamos a ver qué ocurre cuando ese contenido corporal encuentra una vía de expresión simbólica, porque no todo lo que necesita ser expresado puede ser dicho con palabras. Y aquí el arte no es un complemento, es un lenguaje central. Desde la bioemoción comprendemos que el cuerpo habla antes que la mente racional. Desde el arte terapia entendemos que la imagen aparece antes que el significado. Cuando una persona crea, nunca elige al azar, nunca traza de manera neutra, nunca se mueve sin sentido. El cuerpo sabe, la mano sabe, el gesto sabe, el color sabe. Muchas veces el consultante dice, no sé por qué hice esto. Y justamente ahí aparece lo verdadero. Lo que no sabe la mente, lo sabe el cuerpo. Miremos este puente
con claridad. Bioemoción busca la emoción oculta y arteterapia ofrece un canal seguro de expresión. Bioemoción acompaña la toma de conciencia y arteterapia permite la integración corporal. En bioemoción hablamos de emoción reprimida, de engrama, de resentir, de recurso. En arteterapia lo vemos como un gesto retenido, como una imagen repetida, como un bloqueo expresivo, transformación simbólica. Son dos lenguajes distintos, hablando del mismo proceso. En los procesos creativos observamos algo constante. El cuerpo se expresa primero y recién después aparece la palabra. Por ejemplo, una persona que siempre ocupa poco espacio en la hoja, trazos rígidos, contenidos, repetición de formas cerradas. No lo interpretamos de inmediato, acompañamos, porque la transformación nunca ocurre cuando explicamos el síntoma, sino cuando el cuerpo vive una experiencia diferente. Cuando el cuerpo puede expandirse, moverse distinto, elegir otro material, cambiar el ritmo. Algo se reorganiza internamente. El cambio corporal precede al cambio cognitivo. Ahora los voy a invitar a una experiencia breve. No necesitan materiales especiales. Si tienen una hoja, algo para escribir o dibujar, mejor. Y si no, pueden hacerlo mentalmente. Lleven nuevamente la atención al cuerpo. Pregúntense internamente, ¿qué sensación corporal está más presente ahora? Sin analizarlo. Ahora imaginen que esa sensación tiene un color, tiene una forma, tiene un movimiento. Si pudieran dibujarla, ¿sería grande o pequeña? ¿Quieta o en movimiento? ¿Continua o fragmentada? Se dejan sentir un momento, sin buscar que sea bonito, solo busquen que sea verdadero. Este gesto simple ya es un acto terapéutico, porque el cuerpo fue escuchado sin ser juzgado. Cuando el cuerpo logra simbolizar el síntoma, ya no necesita insistir. El símbolo organiza la experiencia, le da forma, la vuelve consciente. No siempre desaparece el síntoma de inmediato. Y no es ese el objetivo principal. El objetivo es restablecer el diálogo abierto. Cuando hay diálogo, hay regulación. Cuando hay regulación, hay coherencia. En muchos procesos, la creación va más allá de la biografía personal. Aparecen imágenes,
sensaciones, emociones, que el consultante no puede ubicar en su historia consciente. Aquí entramos en una dimensión transpersonal. El cuerpo no solo expresa lo vivido, también expresa lo heredado, lo colectivo, lo no dicho del sistema familiar. La obra se convierte en un umbral, un lugar donde lo personal, lo familiar y lo simbólico se encuentran. Y cuando el cuerpo encuentra imagen, encuentra alivio. El arte nunca explica, el arte permite. Permite que lo no dicho tenga forma, permite que lo reprimido encuentre cauce, permite que el cuerpo deje de cargar en soledad. Hemos recorrido juntos un camino, hablamos del cuerpo como primer lenguaje, del síntoma como respuesta adaptativa, de la emoción que se imprime cuando no puede expresarse, del arte como puente simbólico entre cuerpo y conciencia. Ahora nos vamos a sumar en la integración, vamos a integrar, porque integrar es permitir que todo lo escuchado encuentre un lugar interno. Desde una mirada bioemocional y transpersonal, el cuerpo no es solo biológico, el cuerpo es umbral, umbral entre lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo transgeneracional, lo individual y lo colectivo. Muchas veces el cuerpo habla no solo por la historia personal, sino por historias que nos preceden. El cuerpo porta memorias del sistema familiar, del linaje, del campo cultural, y lo hace sin palabras, a través de sensaciones, síntomas, repeticiones. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó o nunca llegó a saber. Cuando una emoción es escuchada, cuando encuentra cauce, cuando se simboliza, el cuerpo puede descansar. No siempre hablamos de curación inmediata, hablamos de algo más profundo, coherencia interna, cuando pensamiento, emoción y cuerpo ya no están en conflicto, cuando dejamos de luchar contra el síntoma y empezamos a dialogar con él, algo se reorganiza. El cuerpo deja de gritar porque ya está acompañado. Quiero detenerme un momento en algo especial, en la ética del acompañamiento. Desde la bioemoción y la arteterapia, nunca interpretamos de manera invasiva, nunca imponemos significados, nunca prometemos resultados. Acompañar nunca es dirigir. Acompañar es estar con presencia, con escucha, con respeto por los tiempos del cuerpo. El cuerpo tiene su propio ritmo de verdad y ese ritmo no se acelera sin consecuencias. Nuestra tarea no es saber más que el cuerpo, sino confiar en su inteligencia. Antes de cerrar este tema, los invito a una pausa. Lleven nuevamente la atención al cuerpo
y pregúntense internamente, después de todo lo escuchado, ¿qué cambió en la forma en que miro mi cuerpo? Solo registren, sientan. Y antes de finalizar, quiero expresar un agradecimiento profundo. Agradezco especialmente al doctor Maldonado, director ejecutivo del Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal, por la visión, la apertura y la creación de este espacio donde la ciencia, el arte y la dimensión humana del ser pueden dialogar con profundidad y respeto. Mi agradecimiento también a la profesora Miriam Muñoz, directora general de este Congreso, por sostener una propuesta académica y sensible a la vez, donde el conocimiento no se separa de la experiencia. Este Congreso es un puente entre disciplinas, entre culturas, entre miradas, y es un honor para mí formar parte de esta convocatoria internacional como disertante oficial. Gracias por hacerlo posible. Para cerrar, quiero volver a la pregunta inicial. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo habla? Ocurre que el síntoma puede transformarse en símbolo. La emoción encuentra cauce, la conciencia se amplía. Ocurre que dejamos de vivir en guerra con nosotros mismos. No se trata de escuchar al cuerpo solo cuando duele, se trata de aprender a escucharlo antes. Los invito a llevarse hoy no una respuesta cerrada, sino una práctica cotidiana. Detenerse, sentir, escuchar. Y dejo abierta esta pregunta para que los acompañe después de este encuentro. Si hoy tu cuerpo pudiera crear una obra sin censura y sin juicio, ¿qué estaría intentando decirte? Muchas gracias.